El padre Joseph Marian explica con contundencia y claridad la reforma de la curia que va a confirmar en forma de ley Bergoglio. Entérate cómo se va a desmantelar la Iglesia Católica en las próximas semanas. Todo está listo. Desde el 28 de septiembre del 2013 estamos ante la falsa iglesia visible en el Vaticano, hecho que muchos católicos no se han dado cuenta todavía. Con el decreto de la institución del Consejo de Cardenales en ese año por el falsario, comenzó el cisma de la Iglesia oficial y la visibilidad de la falsa Iglesia. Se modificó lo que atañe a la autoridad debida al Santo Padre y con esa modificación, desde la misma cabeza, desde el que usurpa el trono de Pedro, se está destruyendo desde dentro la Santa Iglesia. Por ley divina, la autoridad que viene al Santo Padre, al Papa, viene directamente de Dios, y del Papa pasa a los obispos en cada diócesis. Y por tanto, por ley divina, se establece un gobierno vertical en la Iglesia. Y por lo tanto, solamente los sacerdotes, obispos y cardenales pueden entrar en el gobierno de la Iglesia. Por ley divina, ni las mujeres ni los laicos pertenecen o pueden desarrollar un cargo en la Iglesia en cuanto al gobierno. Por derecho divino, los laicos no pueden tener ninguna jurisdicción eclesiástica en la Iglesia, ni los laicos ni las mujeres, y tampoco las mujeres pueden acceder a las órdenes sagradas. Es decir, que por derecho divino no se reconoce ninguna autoridad en ningún laico ni en ninguna mujer que se diga sacerdotisa. Este derecho divino cayó, se hizo trizas, se anuló el 28 de septiembre del 2013. En ese momento se pone en la falsa iglesia un conjunto de hombres para gobernar, destruyendo así el gobierno vertical. Y por lo tanto, desde ese momento se entró con la adquisición de nuevos poderes humanos, poderes dados por los mismos hombres, no por Dios, en lo que es la fase final de la Iglesia. El fin de esta fase consiste en la muerte de la Iglesia, su desaparición. Y en esto estamos con la reforma del gobierno, con la reforma de la curia del Vaticano, que va a entrar en vigor el próximo día 5 de junio, que para mayor burla es el día de Pentecostés. En la falsa iglesia no hay ningún Pentecostés, no se recibe ningún espíritu,
porque solamente está manejado por los hombres. Solamente se recibe el espíritu del anticristo y el espíritu del falso profeta, pero no el espíritu de Dios. No es una iglesia carismática, sino que es una iglesia satánica y luciferina. En estos momentos de la historia tenemos que la iglesia que se ha levantado en Pedro, la iglesia verdadera, se ha ido derrumbando a causa de la misma jerarquía, de los mismos obispos y sacerdotes que han seguido la falsa fe y la falsa doctrina que ha impuesto el tirano que está sentado en el trono de Pedro. Y al mismo tiempo se ha ido levantando una nueva iglesia fundamentada en ese gobierno horizontal, la cual es cismática, es herética y es apóstata. Es la iglesia del enemigo de las almas, es la iglesia de Satanás y es dentro de poco la iglesia del anticristo. Esa falsa iglesia que nació el 28 de septiembre del 2013 es la base de la nueva religión mundial, que ya tienen prisa por ponerla, establecerla en el mundo, porque sin esa religión mundial no puede haber el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial. En esta falsa iglesia es el humanismo el que toma el lugar de Dios. Y esto significa que las leyes de Dios quedan anuladas por las leyes de los hombres, las cuales quieren establecer un pensamiento único, un lenguaje común, interpretando los dogmas de la Iglesia, pervirtiendo las leyes divinas y leyes eclesiásticas, que es lo que se han dedicado a hacer estos ya 9 años de falsa iglesia. Pues bien, con la reforma de la curia vienen cambios sustanciales en la iglesia, en lo que se llama el mundo católico. Esto va a empezar desde el Vaticano y se va a ir extendiendo a todas las parroquias, conferencias episcopales, diócesis, ámbitos religiosos, monasterios, etcétera, etcétera. Primero, con la reforma de la curia, todos los ministerios de la curia romana van a quedar al mismo nivel. ¿Y esto qué significa? La desaparición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el más alto en dignidad y el que tiene autoridad sobre los demás, porque la doctrina de Cristo es lo que se debe seguir en la Iglesia católica. La Iglesia verdadera son aquellos hombres que siguen y llevan a la práctica la doctrina verdadera de Jesucristo, que está en los santos evangelios y que ha sido transmitida por los apóstoles. La falsa iglesia es al revés. No se sigue la doctrina de Cristo, sino que cada cual sigue su interpretación, sus ideas sobre Jesucristo o sobre los santos evangelios, ideas que están fundamentadas en sus filosofías o teologías o ciencias humanas. Entonces, al bajar la Congregación para la Doctrina de la Fe y ponerla como una igual entre todas, solamente se da importancia a lo pastoral,
es decir, a guiar el rebaño sin ninguna doctrina, sin la verdadera doctrina, sin ninguna autoridad que imponga qué doctrina hay que seguir en la Iglesia. Esto es lo primero en esta reforma, cargarse la congregación para la doctrina de la fe, hacerla un dicasterio para que puedan entrar en ella también los laicos y difundir las nuevas doctrinas que salen de las cabezas de los hombres. Igualar los ministerios en la curia romana significa la abolición de las jerarquías dentro de los ministerios del Vaticano. Es decir, ni el obispo, ni el sacerdote, ni el cardenal tienen poder. Se anula la jurisdicción eclesiástica, porque si en esa falsa iglesia el gobierno es horizontal, es decir, el gobierno es de muchos, son muchas cabezas las pensantes y las que deciden, entonces no tiene sentido la delegación de poderes, porque el poder está en muchos, no está en uno solo. Y entonces ya para ser autoridad no es necesario la obediencia. En la Iglesia verdadera, para tener autoridad divina, es necesario la obediencia del obispo al Papa o del sacerdote al obispo. Y sin esa obediencia no hay autoridad divina. En la falsa Iglesia, como la autoridad no viene de Dios directamente, sino que es un invento de los hombres se reúnen en un consejo y se dan poderes unos a otros, y entonces todo se resuelve eligiendo nuevas cabezas, imponiendo nuevas cabezas que tengan nuevos poderes. Entonces se han cargado las congregaciones, ahora pasan a llamarse dicasterios porque hay que meter también a los laicos en el gobierno de la Iglesia. Y por tanto, como ya no hay jerarquías, ya todos son iguales, laicos, obispos, sacerdotes, papa, todos son iguales. Ya no hay que hablar de doctrina, ni de dogmas, ni de tradición. Ahora hay que hablar de la pastoral, de la cultura y las tradiciones de los pueblos. Por eso en la liturgia se meten los ritos amazónicos o cualquier otro rito que venga de la cultura, de las diversas culturas y tradiciones de los pueblos. Y esto supone que en esa falsa iglesia, atendiendo a esta reforma en la curia, ya no se va a enseñar ni la virtud ni la santidad, no se va a corregir aquel que hace un mal, que obra el pecado, ya el pecado no existe en esa falsa iglesia. Solo existen los pecados ecológicos, que ni siquiera el que los promulgó sabe qué son, pero queda muy bien decir que hay pecados ecológicos. Y entonces con esta reforma de la curia, ahora vale todo para estar en la iglesia. Es decir, que para que un personaje esté como cabeza de un dicasterio, ya no importa que sea homosexual, pederasta, lesbiana, que haya matado o robado, ya en eso no hay que fijarse. Ahora como cabeza de los dicasterios, como pueden entrar los laicos también, tranquilamente puede ser cabeza del dicasterio de la doctrina de la fe, un hombre que promueva
por ejemplo, el aborto. A partir del día 5 de junio del 2022, un laico, hombre y mujer, ahora pueden dirigir un ministerio en el Vaticano, un dicasterio. Y no solamente en el Vaticano, también se va a extender esto a las parroquias, etc. Este cargo que estaba reservado solamente a los cardenales y obispos, a los clérigos, y por eso se llamaba la congregación. Ahora esos ministerios se van a llamar dicasterios y van a entrar los laicos como cabeza. Porque ya en la falsa iglesia un obispo, un sacerdote, un papa es lo mismo que un laico. Y si hay que darle algún poder, nos inventamos nuevos poderes y se los damos. Así funciona la falsa iglesia. Con esta reforma de la curia y por tanto de las parroquias, ya el secretario del Papa, que es el secretario de Estado, ya no está por encima de las congregaciones, de los ministerios, de los ahora llamados dicasterios. Es decir, ya no tiene autoridad sobre ellos, porque no se da ya el gobierno vertical, solo existe un gobierno horizontal, en donde se crean nuevos poderes. Ese secretario de Estado solamente va a tener la función de coordinar los dicasterios. Y ya esta función de coordinación, también los párrocos en sus parroquias, los obispos en sus diócesis, los superiores o abadesas en sus monasterios, solamente van a coordinar, pero no van a mandar. Con esta reforma de la curia, cualquier laico puede ser cabeza de un obispado, de un monasterio, de una parroquia, y el párroco pasa a tener un cargo honorífico, un título de párroco, pero sin ninguna autoridad. Es decir, que con esta reforma de la curia romana ha sido decapitada. El Vaticano queda al servicio de las conferencias episcopales en cada país. Ya no está la curia romana por encima de las conferencias episcopales. Esas conferencias episcopales pueden tener como cabeza a un laico, y estas conferencias episcopales pueden decidir cualquier asunto local sin estar esperando a Roma. Solamente van a estar sujetas a lo principal, la doctrina que se quiere seguir, las leyes y la liturgia. Es decir, desde Roma solamente se va a dictar la fe, no a enseñar la verdad, porque ya no existe la congregación para la doctrina de la fe, ya no tiene autoridad para enseñar dónde están los errores, para corregir errores. Desde Roma se va a adoctrinar a la gente, se va a dictar una fe, se va a imponer unas leyes que todos deben seguir, un pensamiento único, una liturgia sacrílega, y los demás asuntos los resuelve las conferencias episcopales con los laicos a la cabeza. Esto es lo que se llama la herejía del espíritu sinodal. Es decir, todas las decisiones de la Iglesia, del gobierno de la Iglesia, se van a tomar colectivamente. En otras palabras, la cabeza de la Iglesia
ya sea un sacerdote, ya sea un obispo, ya sea un laico, la cabeza de esa parroquia, la cabeza de esa conferencia episcopal, la cabeza de ese monasterio, por mucha cabeza que sea, por muy poderoso que sea, no puede ya decidir sin el voto de la comunidad. Eso es lo que viene con la reforma de la curia romana a toda la Iglesia. Esto ya se está dando en las parroquias y en las comunidades desde el año 2016, en que anularon la autonomía de los monasterios, de los religiosos, de los contemplativos, y ya los hombres o mujeres que tienen vocación religiosa ya no pueden basar su vocación en una regla santa. La han anulado, sino que basan su vocación en una federación, en un gobierno de muchos que deciden sobre ese monasterio o sobre esa vocación en concreto, si tiene que seguir o no seguir, etc. Y esto de introducir a los laicos en las cuestiones de gobierno, en las parroquias y demás, ya se iba dando en la Iglesia desde hace mucho, pero sin que nadie se diera cuenta. Ahora se va a hacer por ley, con la ley en la mano. Y por tanto esto supone que el mundo católico, que está acostumbrado a seguir las decisiones de la jerarquía, ahora ya no. Ahora no tiene que seguir a ninguna jerarquía, porque ya no tiene ningún poder. Se han cargado la jurisdicción eclesiástica en la falsa iglesia, que el poder consiste en crear nuevos poderes, en adquirir nuevos poderes, no en algo que venga de Dios. Ahora el mundo católico va a poder votar en las parroquias y hacer que salgan aquellas cosas que la gente quiere. Pues si la gente quiere que el sacerdote se case, pues se vota, y se va a votar el matrimonio de los sacerdotes. Que la gente quiere la aceptación de los homosexuales, el casarse en la iglesia, pues se vota. Que la gente quiere el aborto, pues también se vota en comunidad. Que la gente quiere votar cuál es el lugar de la mujer en la iglesia, pues lo va a votar. O que la mujer acceda ya a las órdenes religiosas, a las órdenes sagradas, a ser sacerdotes, sacerdotisas, pues lo va a conseguir. Ya de hecho lo puede hacer, porque en 2021 ya salió la ley para que la mujer acceda a los ministerios, ya pueda ser lector y acólito tranquilamente. Y de ahí a ser sacerdote solamente queda el voto de la comunidad. El voto de la mayoría, cuando se establece un gobierno horizontal en la Iglesia, acaba en esta deriva, porque viene el problema: cómo hacer que obispos, sacerdotes y laicos ocupen todos los cargos en la Iglesia. Cómo hacer que incluso un laico pueda ser papa. Y por eso con esta reforma de la curia, los cardenales en el próximo cónclave van a elegir al anticristo como papa. Ya no hay problema de elegir un laico que no sea sacerdote, que sea un político, un héroe militar, y sentarlo sin más en la silla de Pedro. Esto ya es posible a partir del 5 de junio del 2022. Así se destruye la Iglesia desde dentro. El falsario ha anulado la jerarquía que viene del sacramento del orden,
El falsario ha anulado la jerarquía eclesiástica, la jerarquía del gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Una falsa iglesia con un falso poder humano, un poder humano inventado, con una falsa doctrina, con una falsa liturgia y sin ley. Porque ahora mismo el derecho canónico es una montaña de leyes inconexas, un mare magnum de leyes, porque este hombre se ha dedicado a transgredir cualquier ley y ha impuesto sus normas que van en contra de las leyes divinas y leyes eclesiásticas. Y está gobernando sin ninguna ley, imponiendo sus normas a capricho. Por eso con esta reforma de la curia, el poder de la cabeza, que es el poder de este falso papa, pasa a ser un poder tiránico. Es decir, lo decide todo, se mete en todo, pero no según una doctrina, no según un dogma establecido y absoluto, no según la verdad, no según las leyes divinas y eclesiásticas, sino que se mete en todo como a él le parece y siguiendo lo que a él le parezca y estableciendo lo que a él le parezca en su mente. Y aquel que no siga su pensamiento único, que no siga el lenguaje común, es perseguido por este hombre. La curia romana ha sido decapitada. Hay un tirano en Roma que lo decide todo según sus caprichos y voluntades, gobierna por decreto ley, como hacen los gobernantes en sus países. Y el gran problema es que los católicos no se han enterado de lo que hay en el Vaticano. Miran al Vaticano y no ven la falsa iglesia. Siguen esperando que del Vaticano salga algo bueno, que desde el 28 de septiembre del 2013 comenzó la división en la iglesia. 2 iglesias, 2 papas, 2 doctrinas, y la iglesia en Pedro se ha derrumbado, está muerta. Queda la iglesia en Juan, la verdadera, la que es fiel a la verdad. Los demás que comulgan y obedecen al falso papa están excomulgados, y por más que tengan un título de teólogos o conozcan el catecismo o se confiesen y comulguen todos los domingos, no pueden salvarse porque están en la falsa iglesia. Que la fe es obediencia a Dios, y si en la iglesia Dios ha puesto un vicario, el vicario de Cristo, y no se le obedece, sino que se obedece a una falsa cabeza, no hay posibilidad de salvarse. Que la jerarquía que está en el Vaticano ha profanado todo, que ya no es posible salvarse ni santificarse dentro de la falsa iglesia. Comulgas y te condenas, porque no puedes comulgar sin discernir ni la vida espiritual ni la vida eclesial. No puedes comulgar sin discernir al sacerdote que está oficiando la misa. No puedes ir a confesarte sin discernir quién te va a dar la absolución, si un verdadero sacerdote o un psiquiatra. No se ha enseñado a la gente a discernir, sino a seguir órdenes,
a cumplir normas, a obedecer mantras, preconceptos, y después la gente no se entera de lo que pasa en el Vaticano, ni en sus parroquias, ni en nada. Ahora estamos en este punto de la historia de la Iglesia en que se va a desmantelar la Iglesia católica, y por seguir la fe ecuménica se va a votar en las parroquias que hay que despojarlas de los santos, de los sagrarios, para que puedan ser acomodadas para meter en ellas toda clase de otras religiones. Hay que meter al budista, al taoísta, al protestante. Hay que hacer una oración ecuménica. El templo tiene que servir para todo el mundo, todas las religiones. Y no importa que la cabeza de esa parroquia sea un hereje, un abortista, y seguramente será aquel que tenga dinero para poder realizar lo que se quiere en esa parroquia, que es lo que ya se viene haciendo en la Iglesia católica, pero a escondidas, sin que la gente se entere. Quien manda en las parroquias no es el párroco, sino aquel que da el dinero y se hace lo que él quiere. Esta es la reforma de la curia en el Vaticano, con la cual se va a destruir la Iglesia católica, que es lo que quiere el anticristo para poder gobernar con una religión mundial en donde entren todas las religiones. Ya tiene el documento, ya tiene la ley en la mano para poder decidir esto. Esto empieza en el Vaticano a partir del 5 de junio, se va a extender con el sínodo que están haciendo en octubre a todas las parroquias y a todas las diócesis. Quien tenga a Bergoglio como papa lo tiene también como vicario del anticristo y va a caer en la trampa mortal de este una vez aparezca. Una vez lo elijan los cardenales en un cónclave y pongan a ese laico en el trono de Pedro, porque ya se puede hacer. Lo que esa gente ha hecho ya no tiene vuelta atrás y por tanto no es posible un camino humano para deshacer lo que está hecho. Y por eso ni Viganò ni ningún otro cardenal es solución cuando muera Benedicto XVI. La solución solamente está en Dios, pero los hombres se creen superiores y no van a aceptar lo que Dios proponga. Con esta reforma de la curia se establece el fin de la Iglesia, el fin de un tiempo de la Iglesia. Y todo va a comenzar con el cisma público en la Iglesia, que ya está siendo realizado por los doctores de la ley, que llevan trabajando en cambiar las leyes desde la usurpación del trono de Pedro. Y por eso ahora mismo no hay ninguna ley en el Vaticano, porque es un mare magnum de leyes inconexas que no saben cómo hilarlas, cómo juntarlas, pero que les sirven para crear este desorden y hacer la Iglesia como ellos quieren. Es el fin de la Iglesia, es la destrucción de la Iglesia. Después de esta fase final viene la resurrección de la Iglesia renovada, nueva, en el Espíritu y completamente purificada, pero esto es otra cuestión. Primero es la crucifixión del cuerpo místico de Cristo y después su
resurrección, ahora estamos en la crucifixión, ahora viene la persecución, y persecución real, porque el que está como cabeza es un totalitario, es un tirano, no atiende a razones, no dialoga, no tiene misericordia, impone su mente, impone sus lenguajes, impone sus leyes que son sin ley, impone sus caprichos y la gente le obedece porque es el Papa. El que está sentado en el trono de Pedro está condenado en vida y vive para condenar y llevar almas al infierno. No recen por él, recen para que la gente salga de la falsa iglesia y no obedezca a este hombre más. Recen para que la gente no escuche a este hombre y lo desprecie y se dé cuenta de dónde está la verdad y del camino que hay que seguir para salvarse y santificarse.